La conmoción en la iglesia no cesa en las últimas horas, por las terribles realidades mostradas por diversos pastores que cometieron hechos realmente muy horrendos, usando el púlpito para manipular a los creyentes, como el primer caso de un pastor de 71 años de edad, que abusó sexualmente a un adolescente en el sótano de una iglesia en Nueva York, o el segundo caso de un pastor en Argentina que cometió decenas de abusos a mujeres menores de 20 que eran parte de su iglesia. Y el tercer caso es aún mucho más horrendo que los anteriores y considerada entre las peores tragedias del siglo, de un pastor que eliminó a 429 miembros de su iglesia y que se abrió el juicio hace horas atrás. Todas estas recientes noticias nos están haciendo pensar, ¿cómo es que estos predicadores han y están tomando autoridad en la iglesia? ¿Qué le está pasando a los creyentes que están creyendo en este tipo de predicadores que entraron en la iglesia? Para entender por qué está sucediendo esto, veamos primero cada caso. El pastor Clinton Bucknor, de 71 años de edad, fue arrestado por abusar de una quinceañera en el sótano de una iglesia en Long Island, esto en Nueva York. Las evidencias muestran al pastor enviando fotografías y mensajes de texto inapropiados al adolescente, y luego hizo que crezca una mayor relación con ella, para que al final termine logrando sus macabros propósitos, dijo la policía del condado de Suffolk. Un día después del terrible hecho, la hermana de la menor notificó a la policía sobre todo lo que estaba sucediendo, en donde el pastor fue acusado de abuso, de poner en peligro el bienestar de una menor y además de solicitación criminal. Los detectives dijeron que esperan que la noticia del arresto permita que puedan presentarse más víctimas de este predicador. El siguiente caso sucedió en Buenos Aires, Argentina. El pastor Carlos Alberto Robledo, quien dirigía el templo en su misma vivienda, en donde las autoridades de esa nación, luego de recibir decenas de acusaciones en contra del mencionado pastor evangélico, fue detenido en su misma vivienda, que también era iglesia, en donde se presume que manipuló en 66 ocasiones a las congregantes, en donde todas ellas eran menores de 22 años de edad. La policía encontró diversas pruebas en su domicilio y se encontraron evidencias aterradoras de su manipulación. Él decía a los miembros de su iglesia: si no se acuestan conmigo, el diablo se va a apoderar de sus almas. Y si alguna de ellas se oponía, él les decía que recibirían el castigo de Dios por su desobediencia y que solo sus pecados se lavarían cuando tengan esos encuentros con este pastor. Ahora, el tercer caso es mucho más horrendo. El autoproclamado pastor Paul Nathenge Mackenzie es acusado hace horas atrás por más de 400 asesinatos en Kenia, y los cargos se han estado multiplicando en estas últimas horas, en donde en estos momentos es procesado por las autoridades, siendo acusado por el caso de terrorismo, tortura y crueldad por varios creyentes que trágicamente incluyen decenas de niños. 429 cadáveres fueron encontrados enterrados en el bosque de Shakahola, donde predicaba y manipulaba el ayuno hasta la muerte para supuestamente encontrarse con Jesús antes del fin del mundo, que según este predicador profetizó que ocurriría hace semanas atrás, cosa que fue falsa esa profecía. Las autopsias revelaron que la mayoría de las víctimas habían terminado así de inanición. Algunas, incluidos menores, habían sido estrangulados y asfixiados. Con todo esto, nos preguntamos, ¿qué está pasando dentro de la iglesia? En donde muchos creyentes no tienen la capacidad de discernimiento para ver si un pastor es realmente un pastor bíblico o solo un manipulador apóstata para sus propios intereses. Algunos pensarán que jamás van a caer en el cuento de estos tres casos que convencieron y manipularon en sus congregaciones. Pero déjame decirte que hoy muchos son tan vulnerables. Y peor aún, muchos ya han sido atrapados en algún engaño antibíblico, en alguna herejía satánica, sin saber que están siguiendo la mentira. Las cifras son de espanto. Más del 70% de creyentes en la actualidad están creyendo en alguna herejía. Una enormidad de creyentes están creyendo en una falsa enseñanza. Y si tú abriste tu puerta a algo antibíblico, déjame decirte que ese engaño dejó abierta tu puerta para que puedan entrar más y más engaños antibíblicos. Por eso cuán delicado es dejarnos desviar de la sana enseñanza. Es más, Dios nos advirtió de mantenernos alejados de los impostores espirituales. Pero lamentablemente, muchos no saben identificarlos, no saben discernir quién es de Dios y quién no lo es. La Biblia dice en 2 de Timoteo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la realidad,
que si te dejaste atrapar por el engaño, cada día vas a creer otro y otro y otro engaño más. Aquí habla de los charlatanes religiosos, los impostores y fraudes que invaden la iglesia. Y este es un pasaje profético. La primera está en 1 de Timoteo 4. Y también predice la venida de apóstatas y falsos maestros infiltrados, que intentarán destruir la iglesia. Y si por algún momento piensas que llegó el momento en que la iglesia podrá sentarse y relajarse, están completamente equivocados. Pero hoy, trágicamente, millones caminan de esta forma, abriendo los corazones a cualquiera que diga hablar de Dios. Pero Dios nos dice que hasta el día que estemos con Él, no saldremos de esta guerra. Además, no será más fácil, sino va a ser mucho peor, porque continúan acumulándose y aumentando a medida que avanzamos hacia la segunda venida de Cristo. Y Pablo quiere que Timoteo entienda esto. Quiere que Timoteo sepa que lo que está experimentando con los falsos maestros y los falsos cristianos en la iglesia de Éfeso es algo que será común el resto de la historia de la iglesia. Y nosotros debemos comprender lo mismo. Pablo dice que se avecinan tiempos difíciles o tiempos peligrosos para la iglesia. En el verso 5 dice que estas personas se aferran a una apariencia de piedad. Se hacen pasar por representantes de Dios. Son supuestamente gurús religiosos que pueden resolver cualquier problema. Y a lo largo de la historia han traído sus filosofías, sus ideas carnales, subjetivismo, experiencialismo, ecumenismo, para sumar a todas las demás mentiras antibíblicas. Y todas estas se están acumulando el día de hoy. ¿Y cómo vamos a reconocer a estos impostores y a los falsos maestros? En primer lugar, la Biblia dice en el mismo capítulo, desde el verso 2 en adelante hasta el verso 8, pero que como base dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El tubo del alcantarillado se llama amor a uno mismo, y el resto de las cosas van a fluir por ahí. Habrás escuchado decir a muchos, ámate a ti mismo, ten cuidado con eso. En segundo lugar, son charlatanes de la religión, que tendrán apariencia de piedad. Morfosis, una estructura, una forma de piedad, una forma de fe verdadera, de virtud espiritual. Son falsificaciones espirituales, disfrazados de representantes de la verdad de Dios. Los ves metiendo todo tipo de cosas mundanas a la iglesia. Y esto porque Satanás es sutil. Él nunca te dice la verdad sobre quién es realmente, y sus emisarios tampoco te dicen la verdad sobre quiénes son. Vienen con una forma paganizada del cristianismo para engañar, para adormecer a la gente. Por eso el enemigo de la iglesia no es el hombre que está afuera hablando en contra de la fe. El enemigo que amenaza la vida de la iglesia es el hombre de adentro que dice ser cristiano y miente. Esa es la sutileza, eusebeia en el griego, es decir, una forma de compromiso con la verdadera fe, aunque hayan rechazado la verdad. Estos no aman a Dios, no aman su verdad, no aman a su pueblo, se aman a sí mismos, quieren alimentarse, engrandecerse y alcanzar sus propias metas. Por eso dice, a esto se evita, verbo muy fuerte, apotrepo en el griego original, que significa que produce terror. La idea es evitarlos con terror, evitarlos con horror y temor. No tengas nada que ver con este tipo de personas. Pero hoy muchos ya no hacen esto, sino que los oyen predicar, los oyen cantar, los oyen en las redes sociales. Pero ni se imaginan que más del 70% de los que predican son apóstatas. Más del 80% de cantantes promueven herejías. Más del 90% de personas que hablan de Dios en redes sociales promueven falsas enseñanzas. Vienen vestidos con su mentalidad intelectual y todos sus títulos y atuendos académicos. Vienen con su agenda ecuménica, pero están muertos y sin vida. Y estos se acumulan y empeoran cada vez más y más. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Revisando su carácter, cuando miras su vida. Si ves virtud, piedad genuina, si ves santidad, entonces están conectados con lo que es verdad. Otro punto, comprueba lo que enseñan, si concuerda con la palabra de Dios, si están saturados de las escrituras, o solo estás escuchando su opinión, sus caprichos, sus fantasías, sus ideas y sus perspectivas. Y si es contrario a las escrituras, o es una sutileza desviada de las escrituras, o malinterpretan las escrituras. Otro punto, descubre cómo son las personas que los siguen. Si están caminando piadosamente, amando la palabra de Dios y manteniéndola en alto, o si están justificando sus pecados y sus errores por el pecado de ese líder, o si están en el mismo materialismo que su líder, o si están en ese mismo libertinaje que su líder, y alejándose así de la verdad.
Recuerda, estos son opositores de la verdad. No solo son amantes de sí mismos, charlatanes de la religión, captores de los débiles, sino también son opositores de la verdad. Por eso estamos viviendo en un tiempo de valentía espiritual. Y solo estamos en el lado ganador, si estamos amando a Cristo con todo el corazón, y si estamos amando y obedeciendo su verdad.